En 2008 ocurrió uno de los mayores robos de la historia de la humanidad, pero no de la forma en que estamos acostumbrados. No fueron necesarias máscaras, mucho menos armas. Los ladrones usaban trajes. Nadie fue arrestado, porque en ese año el sistema mostró su verdadero rostro. Esta es la historia real de cómo los bancos robaron al mundo, privatizaron las ganancias, socializaron las pérdidas y salieron completamente impunes. Y todo eso con el aval del Congreso de los Estados Unidos. Todo comienza con una promesa seductora. Compra una casa aunque no tengas ingresos, ni empleo, ni garantías. Era el sueño americano financiado por una pesadilla llamada hipoteca subprime. Los bancos daban préstamos a cualquiera. Literalmente los llamaban ninjas, sin ingresos, sin trabajo, sin activos. No había nada de piedad. Intencionalmente, los bancos incluso se burlaban de la gente. Hice un reportaje sobre un banco en Maryland. Bueno, es un banco nacional, es un banco que, ya sabes. No me sorprendería que muchas personas que están escuchando tengan sus cuentas en este banco. Tuvieron que pagar un acuerdo al gobierno porque estaban apuntando intencionalmente a personas negras de la tercera edad para venderles hipotecas subprime y los llamaban gente de barro. Había todos estos correos electrónicos tóxicos de un lado a otro sobre lo estúpidos que eran y cómo comprarían cualquier cosa, etcétera, etcétera. En los correos los llamaban gente de barro. Sí, y por eso tuvieron que hacerlo. Muchos bancos también ofrecían un refinanciamiento a las personas mostrando que tendrían una cuota más barata, pero sin obviamente avisarles que estarían cambiando un financiamiento con tasa de interés fija por otro con tasa de interés variable. Entonces, era cuestión de tiempo para que el gobierno eventualmente aumentara la tasa de interés y, en consecuencia, el refinanciamiento se volviera prácticamente impagable para la mayoría de las personas. Ganar dinero con financiamiento inmobiliario era fácil, pero los bancos querían más. Entonces, fue necesario diseñar una ingeniería financiera que nació en 1989, después de un desastre ambiental. El Exxon Valdez derramó casi 11.000 millones de galones de petróleo al frente. Tras el derrame de petróleo del Exxon Valdez y una oleada de demandas, Exxon sacó una carta de crédito de varios miles de millones de dólares con JP Morgan. JP Morgan, después de prestar miles de millones a ExxonMobil en ese momento, se quedó con el dinero bloqueado. Cada vez que un banco da financiamiento, según las regulaciones bancarias, se les exige apartar ciertas reservas de capital para el préstamo. Entonces JP Morgan, cuando otorgó el préstamo a Exxon, tuvo que reservar capital. Y hay algo que los bancos odian, es el dinero inmovilizado. Entonces, un grupo de jóvenes en JP Morgan encontró una solución para eso. Vendieron la deuda de ExxonMobil a Verge y así nacieron los derivados de crédito, que se convertiría en una mina de oro y al mismo tiempo en una bomba de tiempo para los bancos. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo recibiría una compensación de JP Morgan por asumir el riesgo crediticio, y sentí que era una buena propuesta de riesgo-recompensa. El riesgo se dispersó. ¿Por qué hizo eso JP Morgan? Porque queríamos liberar nuestra capacidad para hacer más negocios. Esto fue una gran innovación financiera. Los derivados de crédito hicieron posible que un banco eludiera los requisitos de capital. Los bancos usaron y abusaron de este nuevo sistema, pero la avaricia los llevó al borde del abismo. Los banqueros vincularon los derivados de crédito al auge inmobiliario en los 2000. Empaquetaban esos préstamos incobrables que venían haciendo en inversiones sofisticadas. CDOs sintéticos, tramos. Wall Street gusta de hacer las cosas complejas. Así el mundo piensa que ellos son súper inteligentes y que solo ellos pueden manejarlo, como el banquero. De hecho, ese es su mantra. Incluso para vender inversiones. ¿Cómo puede ser? El cliente no entiende lo que el banco está haciendo. Estos son valores derivados muy complicados que requieren un doctorado en física o ingeniería para poder entenderlos.
Fondos de pensiones y fondos mutuos, que son ahorros para el retiro y 401k, negocian instrumentos muy complejos sin comprenderlos totalmente. Así que lo hicieron. ¿Tus compañeros buscaban clientes menos sofisticados? Conseguir un cliente poco sofisticado era el premio dorado. La manera más rápida de hacer dinero en Wall Street es tomar el producto más sofisticado e intentar vendérselo al cliente menos sofisticado. Entonces lo que ellos hacían era como tomar basura, ponerle perfume, maquillarla bien y vender todo eso como si fuera oro. Y todos lo estaban comprando. Fondos de pensiones, incluso los fondos de pensiones de los maestros. Inversionistas de todo el mundo se aventuraban en esta nueva ola. Pero una palabra resume mucho mejor toda la estructura que montaron: titulización. El modelo de negocio funcionaba básicamente como un seguro encima de otro seguro. Los bancos empaquetaban un montón de financiamientos y transformaban eso en un combo de deudas, y a eso le dieron el nombre de CDO. Ellos vendían eso a inversionistas institucionales y pagaban una prima, una especie de interés, por asumir el riesgo de la morosidad. ¿Por qué hacían eso los bancos? Fácil, para ganar más dinero, como JP Morgan en 1989 con el préstamo a ExxonMobil. Así, los bancos liberaban más capital para nuevos emprendimientos. Esos nuevos préstamos tenían tasas de interés más altas que las que los bancos estaban pagando a los inversionistas que compraban sus deudas. Los CDOs. En esencia, esa es la base del modelo de negocio de un banco muy conocido como spread bancario. Pero dentro de esa estructura, otro código entra en escena: los CDSS, que básicamente son un seguro para los inversionistas que compraban los CDOs. Imagina que eres inversionista y compraste un CDO de un banco, pero temes perder dinero o que el banco quiebre. Entonces, para resolver eso, simplemente compras un CDS, ¿no? Si el CDO entra en default, o sea, quien te vendió el CDS te reembolsa. Piensa en todo como una apuesta, y fue una apuesta que resultó para el peor lado. La morosidad aumentó demasiado, las casas se devaluaron. Fue exactamente el empujón inesperado que derribó a todos en un efecto dominó. Los bancos pagaban a las agencias de calificación para que calificaran sus títulos como AAA, la calificación más alta y segura, aunque dentro de ese paquete hubiera miles de préstamos incobrables. Eran cómplices de Wall Street. Las agencias de calificación son pagadas por Wall Street, Merrill Lynch y Citigroup, por Morgan Stanley, por Goldman Sachs, para calificar los bonos que crea Wall Street. Esto genera cierto riesgo moral. Escribes en el libro que Goldman esencialmente tomó lo peor que no podían vender. Lo reempaquetaron y se lo llevaron a Moody's y lograron que Moody's lo calificara como AAA. Correcto. ¿Cómo sabían que Moody's lo iba a calificar como AAA? Sí, ellos ayudaron a diseñar los modelos. Estoy seguro de que Moody los usó para calificar los bonos. Y he hablado con personas en Morgan Stanley y Goldman Sachs que dijeron que ayudamos a las agencias calificadoras. ¿Entiende estas cosas? Ellos eran los educadores. Sí, ellos eran los educadores. Entonces, en el efecto dominó, primero los bancos quebrarían, los inversionistas reclamarían su dinero, y luego las agencias de seguros no podrían cubrir todo el agujero, ya que el mercado de hipotecas subprime en ese entonces rondaba los 12 billones de dólares. El colapso mundial sería fatal porque nadie sabía en qué nivel. Todos estaban enredados en esa telaraña que el propio sistema financiero quiso así. Ellos quisieron secreto, alejaron la regulación y terminaron perdiéndose en la avaricia. AIG, la aseguradora más grande del mundo, fue uno de los personajes involucrados en esta historia y solo no quebró porque el gobierno estadounidense la salvó inyectando miles de millones de dólares en su rescate. Estaba involucrada hasta el tope y demasiado expuesta cuando la burbuja inmobiliaria estalló. Como muchos en Wall Street, AIG-FP se fascinó por las ganancias del mercado de hipotecas subprime. AIG también adquirió valores respaldados por hipotecas que ahora son tóxicos. La división de productos financieros revisó sus modelos y concluyó que los valores eran tan seguros que podrían ganar mucho dinero asegurándolos. Otros inversionistas los compraron. Estos contratos de seguro privado se llamaban permutas de incumplimiento crediticio y finalmente expusieron al gigante conglomerado a $64,000 millones en apoyo potencial, las pérdidas de hipotecas prime. Y cuando la burbuja inmobiliaria estalló, AIG no tenía suficiente dinero para cumplir con sus obligaciones.
Muchos decían que los propios bancos y aseguradoras no tenían idea de lo que estaban haciendo, pero la oportunidad de ganar millones o incluso miles de millones en ese mercado era tan grande que aceptaron el riesgo. Era como ganar la lotería todos los meses, nadie quería soltar el hueso. Warren Buffett una vez llamó a los derivados armas financieras de destrucción masiva. Y tenía razón, porque a lo largo de los años 90 y 2000, los derivados se convirtieron en bombas de tiempo disfrazadas de innovación financiera. Nadie reguló. Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal por años, se oponía a cualquier interferencia. Llegó a decir que el mercado se autorregula y que la avaricia corrige los excesos por sí sola. A fines de los 90, los derivados eran un mercado no regulado de 50 billones de dólares. En 1998, alguien intentó regularlos. Brooks Lee Bourne fue la primera de su clase en Derecho en Stanford y la primera mujer en editar una revista jurídica importante. Después de dirigir la práctica de derivados en Arnold y Porter, Brooks Lee Bourne fue nombrada por el presidente Clinton como presidenta de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. En mayo de 1998, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas propuso regular los derivados. El Departamento del Tesoro de Clinton respondió de inmediato. Por casualidad, entré a la oficina de Brooks Lee y ella acababa de colgar el teléfono y se le había ido el color del rostro. Y me miró y dijo, ese era Larry Summers. Tenía a 13 banqueros en su oficina. Lo transmitió de una manera muy autoritaria, básicamente ordenándole que se detuviera. La regulación de las transacciones de derivados que son negociadas privadamente por profesionales es innecesaria. El presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, apoyó a los bancos. En 1999, el Congreso estadounidense derogó la ley Glass-Steagall, una barrera que separaba a los bancos comerciales de los bancos de inversión. ¿Sabes por qué, Lobby? La ley derogada fue creada en 1933 en respuesta a la Gran Depresión del 29. Los bancos estaban tomando muchos riesgos con el dinero de los depositantes. Pero la firma de esa derogación costó caro, muy caro. Pero no solo eso, esa firma probaría años más tarde la hipocresía del gobierno estadounidense. Y también fue la carta blanca para que los bancos privatizaran las ganancias y socializaran las pérdidas. 33 billones de dólares. Una cantidad sustancial de ese dinero está en manos de los 25 bancos más grandes de este país. Una gran parte se negocia en cuentas propias de esos bancos. Ese riesgo afecta a las instituciones financieras del país. Un día, con un golpe, despertaremos a todos. En el centro de la crisis de 2008 estaba Dick Fu, director general de Lehman Brothers, uno de los bancos más antiguos de Wall Street. Era agresivo, paranoico y obsesionado con el dinero. Muchos decían que actuaba como un dios y nada podía detenerlo. Su arrogancia tal vez estaba justificada porque entró como un simple becario en 1969 para después escalar en la jerarquía. Para aumentar el valor de las acciones de Lehman de $4 en 1994, cuando asumió como director ejecutivo, a 86 en 2007. Nada mal, el banco dejó de ser solo uno más de tamaño mediano para convertirse en el cuarto banco de inversión más grande de América. Debes entender que mencionaste a Dick Foltz. Dick Foltz hizo su fortuna en Lehman Brothers, era multimillonario. Si decías que te equivocaba, él preguntaba, ¿eres multimillonario? ¿Has ganado 1,000 millones operando? Yo sí, y él también. Pero detrás de la fachada reluciente de éxito se escondía algo más siniestro. Un castillo de naipes construido sobre apuestas cada vez más arriesgadas. Dick Fu transformó a Lehman en una fábrica de CDOs tóxicos. El banco tenía un apalancamiento de 30-1. Eso significa que por cada $1 que tenían de capital propio en la cuenta, tenían otros $30 de deuda. En resumen, Lehman tenía 30 veces más deuda que capital propio. Pero ¿a quién le importa? Dick Fu estaba cegado por su prepotencia. Nuestra firma es fuerte hoy y saldremos de este ciclo aún más fuertes. Ya lo hemos hecho antes y lo haremos de nuevo. Él dio ese discurso justo después de divulgar los datos trimestrales de Lehman
que demostraban que había logrado disminuir su apalancamiento, excepto que no fuera por un fraude. ¿Entonces manipularon el número? Sí, en mi opinión definitivamente manipulan los números. Se sumaron a la tendencia y hasta en sus correos lo llamaron droga, que estaban llevando a cabo una farsa, un truco contable para hacer que ellos mismos se vieran mejor. Así que sabían lo que estaban haciendo. ¿Ocultaban información al público? Sí, esa fue la conclusión a la que llegamos en el informe. ¿No es eso ilegal? Bueno, si presentas una declaración engañosa y sabes que es engañosa, y un juez concluye que lo hiciste, o un jurado lo determina, eso es ilegal. Sí, había una base para hacer ese tipo de afirmación. Sí, lo hicimos. Incluyendo contra Dick Fu, el director general. Sí. Pero nadie fue arrestado o acusado por esto. No hubo arrestos, no hubo cargos, no hubo juicio con jurado, no hubo un caso civil en el que el jurado escuchara el caso y luego decidiera el caso. Nada de eso pasó, no. Ese tipo fue solo uno de los pocos que hicieron fortuna con la crisis. Él sabía muy bien la pésima situación que enfrentaba Lehman. Él admitió públicamente vender acciones en corto, apostando a la caída y lucrando millones con la quiebra del banco. Y el tiempo probaría que él tenía razón. La reacción de Dick Fu a esto, bueno, sus propias palabras lo explican por sí solas. Si lo hacemos bien hoy, Publisher va a presionar a algunos de esos vendedores en corto. Presiónalos fuerte. No es que quiera lastimarlos. No lo tomes así, por favor, porque simplemente no soy así. Soy sensible, soy adorable. Pero lo que realmente quiero hacer es meter la mano, arrancarles el corazón y comérmelo antes de que mueran. Pero lo inevitable sucedió. En septiembre de 2008, todo se vino abajo. Lehman se declaró en bancarrota y, con eso, el castillo de naipes se derrumbó. Miles fueron despedidos. El pánico se apoderó de los mercados. Pero no fue solo otra bancarrota, fue la más grande en la historia de Estados Unidos. Y cuando hablas de la bancarrota de Lehman, estás hablando de la mayor bancarrota individual en la historia de las instituciones financieras. Monto total de la bancarrota, $693,000 millones. Mas Fu salió ileso con sus millones en el bolsillo. Ganó $500 millones en bonos por haber quebrado un banco y ser uno de los detonantes de una crisis económica global que dejó a millones de personas desempleadas y desalojadas. En un viaje por carretera en Estados Unidos, puedes ver moteles antiguos en varias comunidades. Ofrecen una estadía nocturna temporal y menos costosa. Muchos informes señalan que para más familias sin hogar, las habitaciones de motel dejaron de ser temporales. En conclusión, desde 2000 te has llevado más de $480 millones a casa. Eso equivale a casi $500 million, algo difícil de comprender para muchos. Tu empresa ahora está en bancarrota, nuestra economía está en estado de crisis, pero tú te quedas con $480 millones. Tengo una pregunta muy básica para ti. ¿Esto es justo? Señor presidente, preguntaste primero sobre esta diapositiva. A partir de aquí, él se enreda y dice que los números no son tan precisos y que en realidad recibió alrededor de $250 millones. Pero todo eso es indiferente. Él dio su testimonio, entró y salió por la puerta principal, sin ninguna acusación, sin ninguna multa. El robo institucionalizado quedó completamente impune. Hank Paulson, el exdirector ejecutivo de Goldman Sachs, era un verdadero apóstol del libre mercado. Un hombre forjado en la creencia de que la mano invisible de la economía siempre debía prevalecer. Pero en 2008, ante el abismo, el libertario se vio obligado a actuar en contra de todo lo que siempre defendió. Lehman Brothers, Barry Sterner, Citigroup y otros bancos e instituciones fueron las primeras piezas de dominó en riesgo de caer. El sistema estaba a punto de colapsar en un efecto dominó mortal. Paulson lo sabía. Bajo su liderazgo en el Tesoro,
el gobierno tuvo que intervenir con dinero público. Primero, Barry Sterner fue rescatado de inmediato. La venta de pánico ha puesto de rodillas a Bear Stearns, un banco de inversión. JP Morgan Chase adquiere la firma tras recibir el gobierno $30,000 millones para comprar los activos más tóxicos de Bear. La Reserva Federal se ha movido rápidamente para organizar los mercados financieros. El secretario Paulson apoya eso. Luego, AIG recibió un cheque de $85,000 millones. Y todavía quedaban Fannie Mae y Freddie Mac, dos instituciones gigantescas que respaldaban la mitad de las hipotecas estadounidenses también rescatadas. Para evitar la explosión de la economía global, Paulson diseñó el programa de alivio para activos en problemas, el paquete de rescate de $700,000 millones. Paulson entregó a cada hombre una hoja con las condiciones escritas. Antes de que tuvieran que salir de la ciudad esa noche, se les dijo, devuelvan este documento con su firma, y los 9 lo hicieron. Los términos eran muy generosos. No tienen que modificar ninguna hipoteca. No tienen que poner límites a sus propios salarios, ni a su propia compensación, ni a sus propios bonos. No tienen que hacer nada diferente de lo que estaban haciendo antes, ni siquiera tienen que aceptar cambios regulatorios importantes. Básicamente están sentados cómodos y tranquilos. Y felices. El secretario del Tesoro, Paulson, acababa de dar $125,000 millones a los bancos más ricos del país. El sistema fue salvado, pero ¿a qué costo? Ningún banquero fue encarcelado, ningún ejecutivo perdió sus fortunas. Los responsables de la crisis, impulsados por avaricia e imprudencia, fueron rescatados con el dinero del pueblo estadounidense. Paulson, a pesar de su valentía, protagonizó una de las mayores paradojas de la historia moderna. Salvó el sistema y al mismo tiempo consagró la victoria de los culpables. Es justo decir que cuando se gastan cientos de miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes tienen derecho a saber cómo se está usando. ¿Sí? Señor Cohn, ¿cuánto ha subido el balance de la Reserva Federal desde el 1 de septiembre? Creció de 800,000 millones a casi 2 billones. ¿Y en qué se gastó ese dinero? Ese dinero fue prestado a bancos de inversión, se gastó en préstamos a través del mercado de papel comercial y se prestó a bancos centrales extranjeros que prestaron dólares a sus bancos para quitar presión al mercado del dólar estadounidense. ¿Qué instituciones lo recibieron y cuánto recibió cada una? No sé qué instituciones específicas lo recibieron, pero... Citigroup, entonces el banco más grande del mundo, recibió un rescate de $45,000 millones de fondos públicos. Al parecer, los bancos actuaron intencionalmente. De hecho, el vicepresidente de Citi incluso fue despedido después de insistentes intentos de alertar a la alta dirección del banco de que estaban atascados en hipotecas basura. Y envié correos electrónicos, lo puse en mi informe semanal, hice presentaciones en comités. Quiero decir, no soy un tipo tímido. Acorralé a la gente en los pasillos, en el bebedero, y todos decían, sí, nosotros. Sabemos que tenemos que arreglar eso, pero no pasaba nada. Y durante 2006 y 2007, los volúmenes seguían aumentando y la tasa de hipotecas defectuosas subió del 60% a más del 80%. El 80% de estas hipotecas que a su vez estábamos vendiendo y garantizando, diciendo que cumplían con nuestras políticas, en realidad no cumplían con nuestras políticas. Esto es una tergiversación. Eso es cierto, de hecho fue fraude. Entonces, la misma élite financiera que causó el colapso fue rescatada. Lo llamaron plan de estabilización, pero el nombre correcto sería el rescate de los culpables. Cuando miro hacia atrás en algunas de las cosas que podría haber hecho mejor, la primera que me viene a la mente es que nunca pude convencer al pueblo estadounidense de que lo que hicimos con el programa de alivio para activos en problemas no fue para estos bancos, fue para ellos.
Era para salvar a la gente común, era para salvar nuestra economía de una catástrofe. Goldman Sachs, una de las instituciones más respetadas de Wall Street, protagonizó uno de los fraudes más descarados de la crisis de 2008. Mientras vendían paquetes llenos de hipotecas basura, los famosos CDOs con sello de inversión segura, por debajo de la mesa apostaban en contra de esos mismos activos. Ellos ganaban tanto con la subida como con la caída. Le vendían a los clientes lo que sabían que iba a explotar y enseguida apostaban en contra de sus propios clientes. $600 millones en valores Timberwolf es lo que viste. Antes de que los vendieran, esto es lo que su equipo de ventas se decían entre ellos. Vaya, ese Timberwolf fue un trato de porquería. Este fue un correo electrónico que me enviaron a finales de junio. Vendiste Timberwolf, ¿verdad? No, también vendiste Timberwolf después. Hicimos operaciones después de eso. Sí, está bien. El siguiente correo, mira, Julio, le dice al equipo de ventas, una prioridad principal es Timberwolf. Tu máxima prioridad para vender es ese trato de porquería. Si tienes un interés contrario al de tu cliente, debes informárselo. Decirle a ese cliente sobre tu interés adverso, esa es mi pregunta. Señor presidente, solo estoy tratando de entender cómo... Creo que entiende, pero no quiere responder. Al ser confrontados por el Congreso de Estados Unidos, los ejecutivos de Goldman Sachs no pudieron responder. Silencio, cinismo, miradas perdidas. Era como si la vergüenza los ahogara y los dejara con cara de tontos. ¿Por qué lo haría alguien? No confío en ti. Si vinieras conmigo y quisieras venderme valores y no me dijeras que tienes una apuesta en contra de ese mismo valor, ¿no crees que eso influye en mi forma de pensar? La avaricia no solo fue autorizada, fue premiada. Después de la crisis de 2008, Goldman Sachs tuvo que pagar un acuerdo de 550 millones por sus fraudes. Después de ese acuerdo, Goldman recibió 12.9 mil millones en rescates y 10 mil millones en préstamos gubernamentales. En junio de 2009, después de que el banco pagó el préstamo gubernamental del Tesoro de los Estados Unidos, Goldman hizo algunos de los pagos de bonos más grandes de su historia, debido a su sólido desempeño financiero. Claramente, esta fue una de las mayores transferencias de riqueza en la historia de la humanidad. Un robo encubierto que los bancos hicieron en el mundo, principalmente al pueblo estadounidense. Hasta hoy seguimos pagando el precio. El mercado financiero salió aún más concentrado. El poder de los bancos mayor, la desigualdad explosiva y las bombas de tiempo financieras nunca fueron totalmente desactivadas. La avaricia sigue, solo cambió de forma. A pesar de que la crisis tuvo consecuencias severas concentradas en Estados Unidos, también terminó propagándose por todo el mundo. Con el colapso de Lehman, los productos vendidos a inversionistas en lugares como Hong Kong y Singapur perdieron la mayor parte de su valor. Miles de personas comunes estaban a punto de perder millones. El 2008 no fue solo una crisis económica, fue un crimen sistémico y los criminales siguen libres, más ricos e influyentes. Cuando los bancos se equivocan, nosotros pagamos y ellos siempre ganan.